Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. Guadalupe Barrena Nájera es, desde mayo de 2019, la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En su actividad académica desarrolla diversos proyectos de investigación en materia de derechos humanos. Guadalupe es egresada de la Facultad del Derecho de la UNAM, con estudios de maestría en Derechos Humanos y especialidad en Derecho Europeo de la Universidad de Europa Central y doctorado del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM. Ha sido profesora de asignatura más de 15 años en la Facultad de Derecho de la UNAM y otras universidades y dirigió la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos. Bueno, para que nos cuente de toda esta actividad, estamos en comunicación y es un gusto conversar con Guadalupe Barrena Nájera, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM. Hola Guadalupe, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero, Guadalupe, felicitaciones. Una carrera intachable, prestigiosa. De una universidad además prestigiosa para toda América Latina, ¿no? Como es la Universidad Autónoma de México. Cuéntenos un poco, cuánto hace que funciona la Defensoría de los Derechos Universitarios y qué función cumple dentro de la universidad. Pues muchas gracias por la invitación para tener esta conversación. Es muy oportuno para nosotras poder compartir con la gente argentina el trabajo que hacemos acá, porque estamos celebrando justamente el aniversario número 40 de la creación de esta oficina al interior de la Universidad Nacional. La Defensoría se creó en 1985 gracias al trabajo de un grupo de investigadores y por supuesto el impulso de quien en esa época era rector de la universidad, Jorge Carpizo, un jurista reconocido mundialmente. Y él, junto con este grupo de investigadores, tuvieron mucha cercanía con el estudio de la figura del ombudsman del derecho escandinavo como un funcionario o una funcionaria que fungen en la promoción, coadyuvando en la garantía de los derechos de las personas. Y en el caso de la Universidad Nacional funcionó como una suerte de exploración, semilla de lo que más tarde, en los años 90, en México se convertiría como el Sistema Nacional de Comisiones de Derechos Humanos, claro. Lo que en otros lugares de América Latina se conoce como Defensorías del Pueblo. Claro, entonces, en esa lógica, esta oficina pues es la abuelita de esa tradición en México. Y pues tenemos una función, en primer lugar, esencialmente formativa y de escucha para recibir a todas las personas que estudian en la universidad, que tienen funciones académicas y que pues en el desarrollo de sus funciones pues hay conflicto. Eso es inevitable, mientras estemos vivos habrá conflicto y pues esta oficina brinda orientación a la gente, les explicamos qué dice la legislación universitaria y les ofrecemos herramientas para que puedan resolver cuestiones particulares que enfrentan todas las personas que estudian en los espacios universitarios, que tienen algún problema con una calificación, que tuvieron un desacuerdo con un profesor, con una profesora, que no saben cómo obtener tal o cual documento que necesitan para avanzar con sus estudios. Y todo eso está arreglado en la universidad. Entonces hay una parte formativa importante de explicarle a la gente que en la universidad hay una autoridad, ¿no? La autoridad de las escuelas, de las facultades, en fin, pues se tiene que ejercer dentro de los límites de la legislación universitaria. Bueno, según lo que vemos además, fue la primera ombudsman universitaria en el mundo, ¿no? La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Perdón, en el mundo de habla hispana. Sí, en el mundo de habla hispana, sí, perdón. Sí, en el mundo de habla hispana y germen del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en México, es para destacar esto. ¿Y qué hace cuando a usted le llega una queja, una denuncia de un alumno por un maltrato, por un profesor, no sé, un acoso? ¿Esto dónde se lleva? ¿Se lleva a un comité de ética? ¿Cómo se trabaja? A ver, en la universidad hay diferentes caminos para arreglar, ¿no? la diversidad de problemas que se pueden enfrentar. Por una parte, las personas que ejercen la función de directoras o directores de escuelas, facultades, institutos, centros, estamos hablando de
alrededor de 90 entidades académicas que hay en la universidad. Entonces, esas personas que dirigen esas entidades tienen funciones de mantener el orden en cada una de las escuelas, y en esas funciones de mantener el orden, a veces también pueden ejercer disciplina, o sea, castigar gente, ¿no? Sí, O sí. participar con el tribunal universitario, hacer procedimientos de donde se puede castigar a alguien. Eso por un lado. Por otro lado, hay varias instancias en la universidad que tienen funciones, digamos, formativas o de prevención en distintas materias. Y entonces nosotros acá en la Defensoría, en primer lugar, lo que hacemos es recibir a las personas que tienen una queja. Ustedes podrán imaginar la dimensión de la Universidad Nacional, no solamente, digamos, tiene una población estudiantil muy extensa, somos alrededor de 380,000 alumnos. Eso le iba a alumnas. preguntar, ¿no? 380.000 alumnos tiene en este momento la universidad. Sí, y si lo sumamos con el personal académico, el personal administrativo, pues andamos como en los 450,000 integrantes de la comunidad universitaria en muchas entidades de la República Mexicana. Ujú. Entonces, cuando una persona llega con nosotros, en la inmensa mayoría de los casos, pues somos la ventanilla número 1000 que ya fueron a preguntar, fueron a hablar con alguien. Entonces, Claro. en muchas ocasiones la gente llega muy cansada a vernos, y lo más importante que podemos hacer, primero, pues es tomar con mucha seriedad los planteamientos que hace toda la gente de la experiencia que está teniendo, de la dificultad que está viviendo. Y en eso es una función de escucha muy importante de nuestro trabajo. Por eso, bueno, en portugués se llaman ouvidorías estas oficinas, que, digamos, se traduce también como Como funcionario, pero vamos. oiduría, tenemos sería como oidorías. Es Así decir, es. claro. Hay una función de escucha importante. Sí. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, es muy común que las personas pues no conocen lo que dice la legislación universitaria. La Universidad Nacional es un poquito hermana de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, pues en la historia de la autonomía de las universidades en América Latina. Mirá Y vos. entonces, en el marco de la autonomía universitaria, pues es muy importante que la universidad se regula con sus propias reglas en los aspectos de la vida académica, en fin. Claro, la Entonces es famosa importante que reforma la comunidad. universitaria de 1918 aquí en Argentina, que fue impulsada, por supuesto, sobre todo en el sistema de cómo se regula la universidad adentro, ¿no? Exactamente, tenemos eso en común con la Universidad de Córdoba, y es muy importante, pues, en la cultura institucional, que la gente pues conozca qué dice la legislación universitaria. Y eso es una parte importante del trabajo que hacemos, explicarle a la gente: mira, pues aquí está este estatuto, el reglamento, para que la gente tenga herramientas de cómo hacer frente a las diversas situaciones que suceden. Ahora, hay diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, puede haber cosas muy sencillas como un trámite escolar, ¿no? Entonces, pues igual hay que decir a la gente dónde dice, cómo se regula ese trámite, quién lo resuelve, a dónde pueden ir a solicitar las cosas, en fin. Ahora, hay otro tipo de casos, por ejemplo, en donde vemos temas de discriminación, de acoso escolar, y desde el año 2020 manejamos acá en la oficina todos los asuntos de violencia por razones de género de la universidad, dándole atención a las personas en situación de violencia. Entonces, en estos tres asuntos específicamente de discriminación, acoso escolar en general, porque incluyen en muchas ocasiones pues expresiones discriminatorias y diferentes formas de ejercicios de violencia, y en los casos de violencia por razones de género, ahí tenemos una intervención, digamos, especial, porque la legislación universitaria nos permite tomar de primera mano esos casos. Y aunque las autoridades universitarias no conozcan el asunto, nosotros normalmente abrimos un expediente y le preguntamos a la escuela pues qué va a hacer para resolver la situación, o qué ha hecho para atender la situación en particular. Y, a ver, otro elemento de contexto: en la Universidad Nacional tenemos una población desde lo que llamamos iniciación universitaria, que son las personas que están inscritas desde que terminan la educación primaria, o sea, que tienen como 12 años. Tenemos una escuela con más o menos 2,000 alumnos ¿no? de gente entre 12 y 15 años de edad. Tenemos una población de bachillerato muy grande, de cerca de 100,000 estudiantes, y ya el resto son de licenciatura, y unos como 35,000 de posgrado. Entonces, las problemáticas que enfrenta la población son muy diversas.
Y en esa diversidad pues también hay que entender que las formas como se resuelven los conflictos pues son distintas dependiendo de la edad, de las necesidades de la gente, y pues a eso también nos tenemos que adaptar nosotras y colaborar con las autoridades universitarias. Por ejemplo, en los temas que afectan a la población de bachillerato, las autoridades le dan prioridad, y me parece muy importante que así sea, en acciones de formación, de sensibilización, de exponer a las alumnas, a los alumnos, actividades educativas como herramientas para prevenir los actos de violencia. Y claro que puede haber algunas otras situaciones, en particular para nosotros en los temas de violencia por razones de género, donde pues toca aplicar la disciplina universitaria, ni modo. Lo que se espera de nuestra convivencia es que estamos obligados a tratarnos con respeto entre universitarias y universitarios. La universidad es para todos, aquí todas las formas de pensar, todas las opiniones, todas tenemos que caber aquí. Y entonces es muy importante en ese intercambio respetuoso de ideas, de opiniones, pues así se construye también la comunidad universitaria. A ver, en los temas de la vida académica varía un poquito dependiendo la época del año, pero por ejemplo, lo más común es que la gente necesita saber cómo se puede cambiar de grupo, de un profesor, de una profesora, se necesitan cambiarse de grupo y no saben cómo. O no les informaron cuáles son los criterios para ser evaluadas, para ser evaluados. A veces sucede que las profesoras, los profesores le dicen a los alumnos que ya no se presenten a un curso, por ejemplo, y eso pues no está correcto. Las personas tienen derecho a, ¿no? Que si están inscritos o si están inscritas en una clase, pues tienen derecho a estar ahí en la clase. Pueden tener problemas de evaluación al final del curso, por ejemplo, porque acá en la universidad tenemos una regla que permite a las alumnas, a los alumnos tomar el curso, tener la evaluación del curso, y si reprueban esa evaluación del curso pueden presentarse a 2 exámenes finales, que llamamos primera y segunda vuelta. Entonces, a veces hay problemas en la presentación de esos exámenes, o, por ejemplo, en esta época del año, una importante proporción de la población de bachillerato termina los estudios y busca acceder al nivel de licenciatura. Entonces, hay unas reglas aquí en la universidad sobre cómo un alumno o una alumna de bachillerato puede pasar a licenciatura. Y en esta época del año hay muchas dificultades, muchos casos o consultas, problemas, ¿no? De que no recibieron una calificación a tiempo, o están a punto de tener dificultades con la documentación que necesitan reunir para pasar al nivel de licenciatura, en fin. Para finalizar, y quiero que nos hagas una evaluación sobre la imagen que muchas veces uno ve o sabe de México, es esto de violento, ¿no? Un México violento. ¿Hay violencia en las escuelas, en los espacios universitarios, en las aulas? Esta violencia que a veces uno percibe desde afuera, desde el exterior, que perciben ustedes. Sí, claro. A ver, yo creo que esa es una pregunta muy importante. Vivimos en el país que es, ¿no? Y evidentemente, pues la universidad está adentro de ese país, donde hay muchísimas manifestaciones de violencia, por supuesto. Justamente la semana pasada el rector anunció un programa muy extenso para promover la cultura de paz y la educación para la paz en la universidad, porque pues claro que vivimos en un entorno con manifestaciones de violencia, en fin. Voy a poner un dato importante. La tasa de los asuntos de violencia familiar y de violencia sexual en México se ha más que duplicado en los últimos 10 años. Entonces hay otros delitos que se mantienen estables, como el robo, pero la violencia de familia y la violencia sexual se han más que duplicado en los últimos 10 años. Y esas manifestaciones de violencia evidentemente pues tocan a la comunidad universitaria, pues porque aquí vivimos, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, también acaba de sacar el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática un módulo de información sobre acoso cibernético, ciberacoso. Las formas de manifestación de exclusión o de violencia pues no solamente pasan en los espacios físicos, sino que también en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, en fin, pues hay manifestaciones que no están correctas y que afectan a la dignidad de las personas. Lo cierto es que la tasa, por ejemplo, de mujeres que han vivido un acto de violencia por razones de género en el último año, como reporta la estadística del INEGI, pues está muy lejos de la cartera de casos que tenemos aquí en la Defensoría. Es decir, el universo de personas que nos consultan respecto a la proporción de la población universitaria, pues está muy lejos pues de la estadística nacional.
Entonces, pues no podríamos decir que hay, digamos, que hay un factor de preocupación porque haya muchos casos de violencia en la universidad. Más bien, pues sí, hay, ¿no? La atención diligente a toda la gente que desafortunadamente pasa por esa situación. De Qué bueno. todas maneras, pues es obviamente muy importante, bueno, a mí me parece que es muy importante que en los casos que sí tenemos, pues siempre se vea la intervención de la autoridad y pues a veces toca castigar, pues ni modo. Bueno, Guadalupe, te agradecemos mucho, por supuesto, todos estos minutos que nos has dado y te felicitamos por estos 40 años de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y a toda la gente que trabaja El allí equipo. también, por supuesto, a todo tu equipo de trabajo. Te felicitamos y te deseamos lo mejor de aquí para adelante. Igualmente, muchas gracias por esta oportunidad. Muchos saludos. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.